a recibir al doctor Alberto Coan, presidente de la Asociación Civil Río Paraná, quien nos va a regalar algunas palabras. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estoy en estado gripe, no sé si se nota con la voz. Modo gripe, sí. Bueno, primero voy a empezar por los agradecimientos. Primero agradecerle al Club del Orden, a la comisión directiva, al doctor Carlos Caballero Martín, Hugo Iturraspe, siempre acompañándonos de la forma absolutamente desinteresada, compartiendo estas hermosas instalaciones y sobre todo la historia y el significado del club. Así que por eso muchísimas gracias al club. También quiero agradecer a Entre Ríos Sin Corrupción. Entre Ríos Sin Corrupción es una ONG de la hermana provincia de Entre Ríos que persigue objetivos compatibles con los análogos a los nuestros. Así que y ha colaborado mucho también con nosotros en este congreso. Así que muchísimas gracias también a Entre Ríos Sin Corrupción. También quiero agradecer a la Fundación Naumann para la Libertad. Fundación Naumann es una fundación alemana sin cuya colaboración tampoco podríamos llevar adelante este evento. Quiero agradecer también a la Fundación Cívico-Republicana, que es quien pivota entre nosotros y Fundación Naumann. Por acá anda Rodolfo Distel, no lo veo ahora. Allá en el fondo está Rodolfo. Gracias, Rodolfo, por compartir y ayudarnos, colaborar en este evento. Quiero volver un poquito al significado del club que hoy nos permite estar acá. Yo digo, varias personas me dicen, che, qué trabajo, qué laburo, ¿no?, hacer el congreso. Yo digo, bueno, pero laburo deben haber sido los constituyentes del 53, ¿no?, para hacer ese congreso. Eso sí debe haber sido un trabajo mucho más intenso y complicado. Así que de nuevo agradezco al club. La idea del desarrollo de este congreso tiene que ver con la difusión de los principios republicanos, que es uno de los objetivos de nuestra asociación. Nosotros, la idea es difundir principios de libertad, de república, de democracia, valores éticos. Y bueno, los valores republicanos están en la agenda nuestra, siempre estuvieron. Y en ese difundir principios republicanos hay una cuestión que es trascendente, es la transparencia de los actos públicos. Y precisamente este Congreso Anticorrupción tiene esa pauta, esa temática, ¿no?, que es tratar de combatir la corrupción. No sé si es combatir la corrupción. La idea ¿cuál es? Es poder llevarla al debate público, poder llevarla a la ciudadanía, poder hacer que este tema realmente tenga la trascendencia en el público que nosotros creemos que debe tenerlo. Por ahí yo soy un poco crítico de nuestra sociedad y digo, el robo no es condenado como debería serlo. Y la corrupción es una forma de robo, es una forma de apropiarse de bienes que son ajenos, utilizando alguna situación de poder. Y esa corrupción no solo está en el sector público, sino también en el sector empresario, obviamente en las relaciones entre empresas y gobiernos. Entonces, creo que nuestra sociedad debe concientizarse en forma mucho más comprometida con el tema de los valores, en este caso de honestidad, para llegar a condenar el robo como debe serlo y para valorar a los problemas de corrupción como deben serlos también. Porque si bien, como decimos, la corrupción mata, y hay ejemplos que ha sido así, como el caso de Once, hay también la corrupción que socava las bases de la democracia todos los días, digamos. Todos los días hay pequeños actos de corrupción, digo yo, que van socavando el valor y los principios democráticos, el valor y los principios republicanos. Yo digo, el empleado de la empresa que hace las fotocopias para la tarea del chico con la fotocopiadora de su empresa,
el empleado que se lleva la virome. Bueno, son pequeños actos, pequeños hechos que pasan desapercibidos. Pero finalmente esa laxitud en ese tipo de cosas hace que la sociedad sea permeable a una serie de cosas que finalmente terminan agravando los hechos de corrupción. Así que bueno, eso es un poco, creo, la idea y la temática de este congreso. Pero bueno, nada más, simplemente agradecerles a ustedes la presencia y bueno, dejo ahora a Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces las palabras de nuestro presidente, Alberto Coam. Antes de continuar con la jornada, quiero hacer un anuncio. Alguien perdió unas llaves cuando venía de camino al remis. Son llaves de la casa. Están en portería, cualquier cosa, así que si se da cuenta que no las tiene, puede ir a reclamarlas adelante en portería. Bien, dicho eso, vamos a continuar, vamos a seguir con la jornada. Tenemos el primer panel que va a abrir el Congreso Anticorrupción, es el panel de periodistas. Quienes los integran son Daniel Santoro, periodista de Clarín, Hernán Capielo, periodista de La Nación, Germán de los Santos, corresponsal de La Nación en Rosario, y Andrea Escándalo, periodista de LT10. Un fuerte aplauso. Muy buenos días para todos y bienvenidos. Muchas gracias a los organizadores por una nueva convocatoria. Me toca hacer la local en este caso y la verdad que me parece casi una osadía hablarles a ustedes de corrupción cuando tenemos periodistas de investigación en este panel de semejante talla. Y bueno, por eso vamos a tratar de ensayar algunas cuestiones. Sobre todo la percepción que uno tiene cuando se habla de corrupción en Argentina. En los últimos días se conoció un relevamiento un sondeo de opinión de una consultora muy importante donde se detectó que cambiaron las prioridades, sobre todo en un grupo que está, digamos, en cierta manera apoyando el gobierno o respalda, por ejemplo, la gestión del gobierno, respecto al tema corrupción, señalado como una de las principales preocupaciones, desplazando a otras como la inflación o la pobreza. Sin embargo, en los sectores más postergados y que no coinciden con los postulados de este gobierno nacional, siguen siendo esos justamente los puntos que más preocupan. Me parece que paulatinamente hemos crecido como sociedad en dejar eso que se había casi popularizado, roban pero hacen. Me parece que ya eso no va más en la Argentina y la sensación es que estamos paulatinamente tomando conciencia, como dijo recién el representante de la Asociación Río Paraná, de que efectivamente la corrupción mata. Y a las pruebas hay que remitirnos con lo que está pasando con el caso del fentanilo, realmente algo espantoso, porque estamos hablando de casi un centenar de muertos, que pueden ser muchos más, y el desplazamiento de algunos funcionarios de segunda y tercera línea hasta el momento solamente, una directora del ANMAT responsable de las verificaciones post-comercialización, y después la directora del Instituto Nacional de Medicamentos, que muchos de nosotros ni siquiera sabíamos quién era, ¿no? Hasta que vimos que la habían echado. La verdad que las respuestas, lamentablemente, las respuestas del gobierno ante hechos de corrupción que lo tocan muy de cerca, el caso Libra, el caso del fentanilo, esto que se conoció en las últimas horas, estas escuchas que involucraron al director, nada más y nada menos que al director del área de discapacidad, hablando de un mecanismo de retornos en torno de la compra de medicamentos, las respuestas por parte del gobierno son bastante tibias.
y la sensación es que, bueno, cuando la corrupción, cuando los protagonistas de la corrupción son otros, son bastante enérgicos, y cuando la corrupción está en casa somos bastante livianos. Y me parece que los ciudadanos tenemos que alzar la voz contra esa cuestión. La vara tiene que ser igual para todos. Y la verdad que esto no lo estamos viendo actualmente, lo que preocupa. Paradójicamente, cuando los ciudadanos hemos tomado conciencia de lo grave y de las implicancias de la corrupción, evidentemente también necesitamos un correlato en los que toman decisiones para que sean lo suficientemente implacables, como dijeron ser, a la hora de sancionar y condenar estas cuestiones. El otro punto interesante es, y en esto no tengo casi digamos, el derecho de mencionarlo, porque bueno, el colega Germán de los Santos sabe mucho de esto y seguramente se va a referir cuando la justicia termina siendo parte del problema y no de la solución del tema de corrupción. Honestamente yo dudé durante muchos años, y seguramente le habrá pasado a muchos de ustedes, que efectivamente llegáramos a ver condenas importantes para personajes importantes. El caso de Cristina Fernández, digamos. Yo, la verdad, no pensé que la íbamos a ver en su casa con una tobillera electrónica. Pero para que eso pase, hubo mucha gente que la pasó muy mal en el medio, y no tengo que mencionar demasiado, porque ellos van a contar qué es lo que significa hacer periodismo de investigación en la Argentina. Y la verdad que la sensación es que una vez tuvimos algo que nos dice, bueno, es por acá. La pregunta es si siempre va a ser por ahí. Porque la justicia nos ha demostrado, lamentablemente en la Argentina, pese a los años de democracia que supimos conseguir, que está sujeta permanentemente a los vaivenes de la política. Las causas se activan o se desactivan de acuerdo a quienes sean los involucrados y quienes tengan el poder. Y eso no puede ser más. Es una utopía, probablemente sea una utopía, pero me parece que como ciudadanos no podemos dejar de exigir esto en un país que todos pretendemos que sea mejor, ¿no? La sensación es que esto se tiene que terminar, y decía, cuando quienes deben impartir justicia no son parte de la solución, sino justamente son parte del problema. Cuando tenemos jueces que está probadamente, que está demostrado que no cumplieron con su deber, o lo que es peor, que conforman asociaciones ilícitas dedicadas al delito, el caso del juez Bailaque, aquí en la provincia de Santa Fe. Cuando tenemos un Consejo de la Magistratura que demora los expedientes y las decisiones respecto a magistrados que siguen siendo magistrados aun cuando están siendo investigados por la justicia. Debería haber mecanismos que no permitan que los jueces renuncien cuando empiezan a ser investigados, sino que se atengan a las vicisitudes del proceso, que enfrenten los cargos de los que se los acusa, porque así cualquiera, ¿no? A mí me investigan, me voy a mi casa, me jubilo y aquí no ha pasado nada. Eso no puede ser más. Y me parece que es necesario hablar de reformular la ley de ética pública, una ley vigente en la República Argentina desde el año 1999. ¿Qué decimos? Y pasaron muchas cosas en estos últimos 25 años en la Argentina, 26 para ser más exactos, y una ley de ética pública debería ser modificada, debería contener, digamos, artículos que vayan directamente a estos puntos, porque la verdad que la sensación es que lamentablemente en la Argentina, a lo mejor es horrible generalizar, pero digo, excepto funcionarios, fiscales y jueces contados con los dedos de una mano, quienes se animan a enfrentar el poder económico, el poder político, el poder institucional, y hacen lo que tienen que hacer. Pero no pueden ser la excepción, deberían ser la regla. Y en la Argentina estamos lamentablemente muy lejos de ello.
El periodismo de investigación ha tenido un rol fundamental en todas las causas de corrupción, esto está claro. Nosotros los que no hacemos periodismo de investigación podemos ser el soporte de mantener esos temas en la agenda pública, de contarle a la gente qué pasó con esos temas, si bien son otros los que investigan y los que denuncian y demás, pero también tenemos que tener en cuenta el valor de esas personas, de todo lo que ponen en juego a la hora de decidirse investigar hasta las últimas consecuencias y de los riesgos a los que se exponen. Hoy, en tiempos del espionaje informático, en tiempos de las redes sociales, en tiempos de todo el que no piensa igual es el enemigo. En tiempos de, no sé si, la palabra grieta creo que quedó pasada de moda, pero a mí me parece que está más vigente que nunca, porque o pensás igual que yo o sos mi enemigo. Y la verdad que la falta de tolerancia en la Argentina bastantes dolores de cabeza nos causa, bastantes discusiones estériles que insumen horas y horas y bastantes decisiones políticas que no se toman están causando. Cuando uno ve el nivel de intolerancia que hay, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, donde algunos todavía pretendemos discusiones con algún nivel de fundamento, con algún nivel de aval científico y técnico para algunos de los problemas, de los tantos problemas que se discuten en el Congreso, todo pasa por la política. Y la verdad que yo me pregunto si los ciudadanos hemos votado a estos legisladores para tener este tipo de discusiones. O estás a favor del gobierno o estás en contra, no hay términos medios. Y esto ha sido lamentablemente exacerbado desde un lugar y desde otro, permanentemente. Los que se fueron no haciéndose cargo del desastre que dejaron, y los que vinieron no haciéndose cargo del costo de las decisiones a tomar. Si la forma de combatir la corrupción es cerrar organismos públicos, vamos por mal camino, honestamente. Yo no avalo, al menos en mi opinión, que haya organismos públicos superpoblados, que haya una utilización del recurso público de manera dispensiosa, y mucho menos que se tire el dinero en cuestiones que no son necesarias. Pero de ahí a decir que organismos como Vialidad Nacional deben ser cerrados porque son una máquina de corrupción, no, señores. Acá lo que hay que hacer es generar desde los gobiernos, tanto nacional, provincial como municipal, los mecanismos para que esa corrupción no sea viable. Y organismos de depuración, evidentemente, y mecanismos de depuración para el que hace las cosas mal, se vaya y pague por lo que hizo. Ahora, si vamos a cerrar cada lugar en la Argentina que está sospechado de corrupción, yo creo que tendremos que cerrar hasta las escuelas, ¿no? Y si yo les digo vamos a cerrar las escuelas porque la portera se llevó las tizas, evidentemente acá estamos hablando de una cuestión que no puede ser así. A lo mejor es una percepción bastante casera que yo tengo respecto de la corrupción. En este momento estoy hablando más como ciudadana, como votante, que como periodista. Pero la sensación es esa, ¿no? Que no han sabido los que tienen el poder de la decisión de generar mecanismos efectivos para controlar la corrupción en la Argentina. Si bien somos más vehementes a la hora de condenarla, somos más conscientes de los efectos negativos que tiene la corrupción, evidentemente como ciudadanos no hemos sabido reclamar mecanismos eficientes a la hora de controlarlo, y por eso reitero la necesidad de modificar la ley de ética pública. Acá, más allá de lo que ha pasado con ficha limpia y demás, cualquiera puede ser candidato, las denuncias salen cuando están en plena campaña electoral, si no hay condena acá no ha pasado nada, hay personajes que todos sabemos íntimamente que algunos ya era imposible defenderlos, pero en lo posible se terminan defendiendo, incluso cuando las ideas políticas son diferentes. Esto funciona como una gran corporación, en definitiva, que la verdad que flaco favor le hace a todo lo que necesitamos en la Argentina.
que es seguir peleando por la igualdad de oportunidades, sobre todo para nuestros chicos. Uno ya cuando tiene gran parte del trayecto recorrido piensa en los que siguen, ¿no? En los que vienen, que son nuestros hijos, eventualmente nuestros nietos y demás. Y la verdad que nos gustaría una Argentina un poco más justa. Si esta Argentina un poco más justa significa que hay que dejar que sigan robando, no, en absoluto. Tenemos que pedir todo y tenemos que entender que tenemos derecho a pedir todo, como ciudadanos, como votantes y como responsables de nuestras vidas que somos. Nosotros a la hora de votar le estamos dando no le estamos dando un cheque en blanco al que votamos. Le estamos diciendo, hacé lo que dijiste que ibas a hacer. Y los invito a pensar, a hacer un ejercicio muy simple. Pensemos en todo lo que nos han prometido durante todos estos años en las campañas electorales y de eso, qué es lo que se concreta cuando llegan. En todos los niveles, en todos los niveles. Esto va desde aquellos dirigentes locales que recorren un barrio que se inunda o que las calles están de barro y dicen no te preocupes que te la vamos a faltar. Mentira, saben que no la van a faltar. Entonces, esa persona tiene condiciones, tiene cualidades, ya arranca desde un lugar que no corresponde. Está diciendo algo que sabe que no va a concretar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando bonitas frases de campaña que después cuando llegan, y sí, pero no se puede? Yo entiendo que la función pública es muy difícil. Yo entiendo que muchas veces uno desde este lado puede tener una percepción absolutamente diferente y que cuando llega la hora de decidir uno tiene un recurso limitado, una estructura que no se mueve al ritmo que uno quisiera. Uno entiende todas esas cosas, pero si no estás dispuesto, quédate en tu casa, ¿no? Y la verdad que nos habrían hecho muchos nos hubieran hecho un gran favor quedándose en su casa en lugar de querer tomar decisiones que nos han llevado sistemáticamente al lugar donde estamos. Me parece que es importante que nos juntemos a hablar de estos temas, que haya tanta gente como ustedes interesada en escuchar lo que hay que decir sobre estos temas y que de una vez por todas sepamos como país que merecemos un país mejor, una justicia mejor, dirigentes mejores, seguramente periodistas mejores y en definitiva algo que nos termine solucionando un montón de cuestiones que uno a lo mejor en la diaria no las ve todo el tiempo. A lo mejor la corrupción para muchos ciudadanos es algo muy abstracto cuando no llega a fin de mes. Sin embargo, probablemente no llegue a fin de mes en algún punto también por esa corrupción que se ha lamentablemente institucionalizado en la República Argentina. Como siempre, lo que dije no tiene nada que ver con lo que había pensado decir, es más una expresión de deseos y de lo que siento personalmente respecto del tema de la corrupción y agradezco que haya instituciones que se preocupen por este tema, que haya periodistas valientes que investigan todo el tiempo sobre esto, que podamos nosotros, los que no hacemos periodismo de investigación, mantener en agenda en esos temas para mantener a los ciudadanos atentos. Me parece que esa debe ser la actitud a la hora de exigir. Ciudadanos atentos que no se dejen persuadir por cualquier frase bonita, bien hecha o por cualquier campaña diseñada por especialistas a los que se les pagan millones para dejar bien parado un candidato. También la corrupción pasa al ladito nuestro, muy cerca, y en lo que podamos tratemos de evitarla. Recién el amigo Cohen decía que hay pequeños casos de corrupción que vemos todos los días. Tratemos de evitarlos y sobre todo enseñémosle a nuestros hijos que otro camino es posible, que no siempre hay que vivir así, que no hay que resignarse, aunque bastante difícil es a veces pensar en que no hay que resignarse, pero siempre hay algo por lo que seguir y debemos confiar. Me parece que debemos confiar. No sé si este será el momento, a lo mejor todavía no, pero algunas señales se están dando, pero esas señales, reitero, y vuelvo al principio de la charla, algunas señales deben ser claras, contundentes y sobre todo, deben ser para todos por igual.
Muchas gracias por la convocatoria, gracias por escucharme y nos dejo con los colegas. Buen día, muchas gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que estamos acá en el Club del Orden con la Fundación Paraná. La idea era seguir algo que habíamos empezado a transitar el año pasado, que era a lo que me dedico yo básicamente, que es la investigación periodística del crimen organizado. Y traigo una historia que se mezcla fundamentalmente con la corrupción. Y que había una hipótesis que desde que empezamos a trabajar en esto se imponía, que era el crimen organizado en Rosario, para que se expandiera de la forma en el que lo hizo, tenía que haber complicidades. Por algo elemental, las bandas criminales de Rosario no tienen una sofisticación, sino que son muy rústicas, muy elementales, pero con un poder de violencia muy grande. Que eso lo profundizaron a lo largo de los últimos 10 años. Entonces era que para que una banda como Los Monos, que la mayoría de los integrantes aprendieron a leer y escribir en la cárcel, tenía que haber, digamos, un trasfondo con complicidades mucho más sofisticadas. Y empezábamos a contar a lo largo de estos últimos años que, por ejemplo, en Santa Fe y en Rosario básicamente se daba una particularidad. Los integrantes de estas bandas criminales eran condenados primero en la justicia federal, en la justicia provincial, por delitos como homicidios, asociación ilícita, tenencia de armas, y no por narcotráfico, y eran básicamente la actividad que tenían criminal era el narcotráfico. La justicia federal llegaba muy tarde, en la mayoría de los casos sobre la evidencia que ya había transitado por la justicia provincial en estas investigaciones, con mucha urgencia que se hacían por los elevados niveles de violencia que enfrentaba Rosario, que llegó a tener un promedio en los últimos 10 años de 20 homicidios cada 100.000 habitantes. Cifras que lo equiparan a Rosario con países que han tenido estos problemas de forma endémica, digamos. No era una casualidad la tardanza de la justicia federal en un juicio que se termina en el año 2022 por un homicidio en la justicia provincial. Dos fiscales, que son Luis Echapapietra y Matías Ederi, en los alegatos dicen, bueno, Esteban Alvarado, que fue el condenado a prisión perpetua, uno de los principales narcos de Rosario, tuvo la protección del Estado para crecer. ¿Cómo lo hizo? Lavando dinero, acumulando una fortuna y sobre todo matando muchísima gente. De forma tremenda. Uno de los testigos en esa causa, Carlos Argüelles, que después este narco lo termina matando, a pesar de que era testigo protegido, cuenta que metían cadáveres en pozos ciegos, los diluían en ácido, como... como en otros países que vemos en las series de Netflix, pero pasaba en Rosario. Gente que desapareció, que nunca la pudieron encontrar. Pero causó, digamos, mucho impacto lo que decían los dos fiscales, que era el propio Estado el que lo había protegido. Bueno, ¿de qué manera lo había protegido? Y ahí aparece
uno de los protagonistas de esa protección o de esa paleta de protecciones, porque no solo fue la justicia federal, que es el juez Marcelo Bailaque. Y ahí nosotros fuimos publicando a lo largo de los últimos años. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo había empezado a investigar a Alvarado en el año 2013 y el juez Bailaque recién autoriza escuchas telefónicas para todo su entorno 3 años después. Terminan procesándolo 6 años después. O sea, el tiempo fue clave en todo esto. Como decíamos antes, la cantidad de dinero que acumuló, lo que hizo con ese dinero y la cantidad de gente que mató. O sea, la corrupción en este caso, y este eufemismo que usamos de la corrupción mata, acá fue literal. Pero el juez Bailaque, había muchísimos rumores y permanentes en la propia Justicia Federal de Rosario y no avanzaba nunca ninguna investigación. Bueno, el 10 de junio del año pasado nosotros publicamos en el diario La Nación que el contador de Bailaque, que se llama Gabriel Misau, era el mismo contador que el de Esteban Alvarado, el principal narco de Rosario. Y la coincidencia no era solo una coincidencia, sino que este contador, Misau, que le llevaba las cuentas personales al juez, era el que había creado todo un andamiaje donde Alvarado ya había dejado de ser ese personaje rústico de 10 años atrás, sino que empezaba a crear empresas legales para lavar dinero. Era como un próximo escalón en el crimen organizado de Rosario, que ya empezaba a necesitar además el blanqueo de dinero con empresas legales. Entonces, conseguimos los dos balances de las empresas, de Logística Santino y Sagrado Corazón, y figuraba la firma del contador. El juez termina admitiendo que Misau era su contador, pero además, en una reunión que tuvimos en un lugar en el Parque Independencia en Rosario, con Bailaque, había otro tema que era incluso de la misma gravedad, porque el hijo del contador había entrado a trabajar cuando Bailaque estaba a cargo de la causa por lavado de dinero contra Alvarado. Había entrado a trabajar el hijo del contador, que llevaba era sumariante de la causa de lavado de dinero. Entonces eran como muchas casualidades. Esto, que no tiene una relevancia judicial tan grande, bueno, genera mucho impacto y empieza en el Consejo de la Magistratura a iniciarse una investigación en la Comisión de Disciplina contra Bailaque. Y empiezan a aparecer, como siempre pasa en la justicia y en este tipo de temas, cuando alguien empieza a caer en desgracia, empiezan a aparecer un montón de cosas. Hay un arrepentido, porque primero la precuela de todo esto es un teléfono que se secuestra en la causa Vicentín, en una causa anexa a Vicentín, al ex titular de la FIP de Santa Fe y de Rosario, Carlos Baudani. Bueno, ese teléfono era una reliquia, todas las cosas que tenía. Los fiscales de la provincia que investigan el caso lo pasan de largo, hasta que lo ve el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salioni, y dice: acá hay un montón de cosas para investigar, y empiezan a profundizar en el material que había en ese teléfono, que era muy comprometedor contra Baudania, y aparece Bailaque y empiezan a aparecer otros personajes. Bueno,
se termina profundizando una investigación en la que Bailaque, junto con Baudaña, el jefe de la AFIP, más un financista de Rosario muy importante, con Fernando Huipey, que tiene una particularidad, por ejemplo, es el dueño de un museo que hay en Rosario, en pleno centro, en el Palacio Fuentes, que se llama Museo de la Democracia. La extorsión, en realidad la coima que pide $200.000 en una... Vamos a ordenar un poco el relato. El Bailaque hace un asado en la casa, que yo había estado en la casa de Bailaque comiendo un asado cuando él tuvo la causa de los monos, en el año 2018. Con mi compañero Hernán Lascano fuimos al asado porque creíamos que íbamos a tener al juez que nos iba a contar un montón de cosas. Y lo primero que hace Bailaque es decirme: contame quiénes son los monos. Sí, pero vos sos el juez. Bueno. En ese asado, en el año 2019, se gesta esta extorsión contra otro financista del grupo San Cristóbal Seguros, que se llama Claudio Iglesias, al que querían sacarle dinero, pero además desplazarlo de la empresa. Eso todavía no se terminó de dilucidar por qué. Entonces le arman una causa trucha con un anónimo que ingresa a la AFIP. Ese anónimo dice que Claudio Iglesias le lavaba dinero a los monos y a otros grupos criminales de Rosario. Entonces esperaron a que el juez Bailaque estuviera de turno, ingresó Baudaña, lleva al juzgado de Bailaque ese anónimo y empieza una causa, se dictan allanamientos, o sea, se pone todo el aparato del Estado para gestar una extorsión. Que eso me parece que es el límite que rompe Bailaque dentro de lo permitido en la justicia federal. Empiezan a surgir además otro tipo de causas anexas a esto y se empieza a cristalizar esto, lo que decíamos antes, que a partir de las complicidades los grupos criminales de Rosario pudieron crecer, pudieron fortalecerse y sobre todo tener el tiempo, las armas, el dinero para matar muchísima gente, que se convirtió en el principal problema ya no de seguridad sino político de la provincia de Santa Fe. Bailaque tuvo que, el Consejo de la Magistratura agilizó la investigación a partir sobre todo de lo que contamos del contador de Gabriel Misau. Esperó a que los fiscales investigaran más sobre esta extorsión, que ya había un arrepentido como Carlos Baudaña. Antes de ser destituido, Bailaque renunció. El 1 de julio pasado presentó la renuncia y el presidente Javier Milei se la aceptó. O sea, también todo el trabajo que hizo el Consejo de la Magistratura en cierta forma no sirvió para nada. O sea, todo el aparato del Estado, primero poniéndolo al servicio de la corrupción y después para expulsar a un juez de la justicia, no sirvió. Ahora esta investigación todavía sigue. Hay una causa abierta en la ciudad de Santa Fe que está a cargo del fiscal Walter Rodríguez, donde hay otros engranajes también que giran en torno sobre todo al rol que tuvo el jefe de la AFIP, Baudaña, que tenía empresarios de la zona como asesores. O sea, él era asesor de varios empresarios de la zona. Y en Reconquista, donde el fiscal Salunde, confirma que además el jefe de la AFIP era
quien, digamos, le hacía la estrategia impositiva a Vicentín. Vicentín tenía una deuda enorme a nivel impositivo, que después entra en el blanqueo de capitales última y logran zafar, pero bueno, ahora fue imputado esta semana Baudaña y Omar Escarel, que es uno de los expresidentes de Vicentín. Digamos, todo este recorrido que hice para contar esto es para volver al inicio de que me parece que, sobre todo a nivel institucional, el deber es de que haya más transparencia, pero sobre todo que los organismos de control funcionen, porque pasó muchísimo tiempo. O sea, yo lo que voy es que sobre todo murió mucha gente. Me parece que eso es, digamos, para continuar lo que el año pasado estuvimos ensayando acá. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. Es un honor estar en esta mesa con estos periodistas, Daniel, Germán también. Yo voy a hablar un poquito del tema que nos convoca desde nuestra profesión de periodistas, digamos. Creo que la convocatoria del Congreso, por lo menos, invitó a preguntarnos acerca de por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos como periodistas. Y la respuesta creo que tiene que ver con que el periodismo tiene una función social. Parece que estoy diciendo una antigüedad en estos tiempos, pero es bueno recordarlo, que el periodismo tiene una función social que considera la información un bien público y que proveérsela esa información a las audiencias les permite ejercer derechos. No solo el derecho de acceso a la información, sino también otros derechos. Entonces, esta idea de por qué los periodistas hacemos periodismo, en el fondo está basada en esta convicción. Y en esta respuesta también está encerrado esta idea de, como periodistas, ejercer de algún modo el control de los poderes fácticos, no solo el poder político, el poder económico, el poder religioso, si se quiere, los poderes constituidos, el poder sindical. Y es por eso que el periodismo tiene esta necesaria vocación por la investigación para poner luz sobre la actividad de esos poderes y hacer estas investigaciones vinculadas con la corrupción. Nos acordamos todos de la película basada en la investigación que hizo el Boston Globe. ¿Se acuerdan de los abusos en la iglesia en los Estados Unidos? La película Spotlight, ¿sí? Quien manejó esa investigación a cargo del grupo de periodistas es un señor que se llama Marty Baron, que ya recién llegaba como director del Boston Globe, y habló con los periodistas y dijo, ¿qué están haciendo? Y le contaron, mira, tenemos este caso un caso de abuso, y él lo motorizó a punto tal que lo convirtió en una investigación fenomenal que determinó cambios no solo en la Iglesia de los Estados Unidos, sino en la mirada del Papa Francisco sobre la persecución de los abusos en la Iglesia, y cambió la política de la Iglesia, por lo menos desde la mirada de Francisco, que siguió peleando contra eso hasta sus últimos días. Marty Baron dice que el periodista debe exigir cuentas a quienes están en el poder. Y este sigue siendo nuestra tarea. Como que en un sistema democrático, entonces, la relación entre el periodismo y el poder es compleja y es a menudo contradictoria, pero también es vital para la sociedad. Relación entre periodismo y poder, vamos a bajarlo al día a día, es la relación entre los periodistas y los actores del poder. Y ahí es donde ese vínculo puede ser un vínculo claro, con reglas de juego claras, un vínculo vidrioso donde se mezclan intereses. Y ahí es donde nosotros dejamos de ejercer nuestra profesión. Y está acá la doctora Goyeneche, está el doctor Luciani, y pienso que a los funcionarios judiciales también les debe pasar lo mismo. Y también,
cuando ejercen su función, tienen que tener claros esos roles para que esos vínculos estén perfectamente diferenciados. Entonces el periodismo, concebido como una profesión democrática, digamos, y desarrollada en el marco de las libertades, funciona ahí como esta suerte de perro guardián contra el poder constituido. Fernando Ruiz, profesor de todos nosotros, un académico de la Universidad Austral de Periodismo, acaba de publicar un librito muy interesante que se llama El periodismo es una fábrica de derechos. Y dice que al informar se genera un proceso por el cual las demandas y reclamos de los ciudadanos se transforman en derechos adquiridos. Y esto permite dar voz a las víctimas, exponer las injusticias e impulsar el reconocimiento de nuevos derechos. Y ahí aparece entonces, de esto trabajábamos, la función social del periodista. Los medios entonces tienen este papel en la lucha contra la corrupción, ya que la vida pública se desarrolla en gran medida a través de la información que transmiten los medios y el ejercicio de la libertad de información que está contemplado, ¿no?, en los pactos internacionales, en el Pacto de San José de Costa Rica, y de algún modo ejercido por las audiencias, por los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, en quienes delegan esta idea de la búsqueda y difusión de la información. Si bien este derecho es inalienable a todos, los ciudadanos, ustedes no van a buscar la información tocando en el timbre al vocero presidencial, digamos. Es una suerte de delegación en los medios que hacen para ejercer ese derecho. Entonces, este acceso a la información pública es una herramienta clave para permitir la lucha contra la corrupción y seguir ejerciendo este derecho y el control de los organismos públicos. Y ahí el periodismo de investigación juega un rol fundamental en el control de los funcionarios, tanto del Ejecutivo, del Legislativo y, como recién nos contó Germán, del Judicial. Porque ahí el periodismo funciona como una especie de mesa de reclamos, digamos, para las demandas ciudadanas. Cuando antes sonaban los teléfonos en las redacciones, aparecía alguien del otro lado diciendo: mire, ¿sabe lo que está pasando? Hoy sigue pasando eso mismo. Daniel recibe WhatsApps prácticamente todas las semanas contando cosas, ¿no? Digo que tenemos que tener en claro también que nosotros como periodistas tenemos roles bien distintos de los que hacen, en este caso, el Poder Judicial, otro de los actores que investiga la corrupción. Nosotros no juzgamos, no legislamos, no gobernamos. Nosotros contamos historias que pueden tener impacto social y pueden o no tener consecuencias jurídicas. Pero nuestra tarea no es perseguir una condena. Esa es la de los poderes constituidos. Nuestra tarea es contar la historia. Si el juez Bailaque mañana es absuelto, buenísimo, pero el juez Bailaque. Nosotros contamos la historia. Por eso es que me parece importante que hay que distinguir ahí los roles, si bien en un momento pareciera que pueden tener espacios donde las actividades se solapan. Por ahí la historia del caso de los cuadernos de las coimas que hizo Diego Cabot y un equipo de La Nación es un ejemplo, ¿no?, entre la relación entre periodismo, poder y combate contra la corrupción, ¿no? Ahí hubo un dato que estaba en poder de los periodistas, que los periodistas trabajaron en un equipo durante algunos meses en una investigación que no estaba completa y que los periodistas decidieron poner en conocimiento de la justicia. Ahí la justicia trabajó de lo que trabaja la justicia, concretó la investigación, allanó, llegó adelante la historia, y ahí después los periodistas recién ahí informaron para no interferir con el desarrollo de la investigación judicial. Pero está claro que eran cosas distintas, lo que hacían unos y lo que hacían otros, con herramientas diferentes. Sumo las investigaciones de Huito Alconada Amor, ¿no?, con la causa de Vudú y la máquina de hacer billetes, que también fue producto, y por supuesto en los casos del Lavallato. El Lavallato, casos de corrupción
a partir de la confesión que hizo Odebrecht del pago de sobornos en todo el continente y que permitió condenas en toda América Latina, menos en la Argentina, para los que cobraron esos sobornos. Periodismo ahí fue clave, y fue clave otra característica que tiene hoy el periodismo de investigación, hoy digo desde hace 5 años, si quieren, 10, pero 5 seguro, que es que el periodismo de investigación no es más una tarea de los periodistas solitarios, sino que es una tarea colaborativa. El Lavallato demostró que la información circulaba por redes de periodistas de investigación nucleados en asociaciones internacionales que intercambiaban información sobre los casos que investigaban. Y el Lavallato de la Justicia funcionó por redes también de fiscales que intercambiaron información, claro, con las reglas de juego de la justicia, y nosotros con otras reglas mucho más fáciles, si se quiere, en determinados momentos, para el acceso a la información. O, decíamos, las historias de Germán que nos contaba, donde puso a la luz los nexos entre el narcotráfico y los funcionarios. Ahí Ruiz habla de que hay un momento de convergencia entre la investigación judicial y la investigación periodística, y él en su libro inclusive hasta promueve este tipo de convergencia. Yo tengo ahí un montón de reservas. Yo creo que sí tiene que haber de parte de los periodistas una vocación por seguir investigando y ahí tomar la decisión, si la decisión es publicar o si la decisión es informar para permitir que avance una investigación, pero me parece que hay que tener bien claros y bien diferenciados los roles. Históricamente, me parece que el poder obviamente tendió a desconfiar de la prensa y buscó controlarla a través de distintos mecanismos que varían desde la coerción económica, la coerción directa, la censura. Bueno, obvio, en la Alemania nazi, prensa y propaganda eran sinónimos, en el estalinismo, digo, ni hablar. En el siglo XIX, von Bismarck creó, me encantó este dato, el Fondo de los Reptiles. El tipo, destinó un presupuesto especial para pagar a los periodistas. El canciller de Alemania. El canciller de Alemania, digo, el Fondo de los Reptiles. Aparte no me acuerdo ahora, pero... No, era reptil. Esta frase continuó en la tradición norteamericana, y aún en Estados Unidos se utiliza esta frase, o se utilizó esta frase, para hablar de los pagos que hacían las agencias de inteligencia a los periodistas para publicar o dejar de publicar información que sirviera a los gobiernos. En Estados Unidos, ¿no? Digo. Entonces, en los estados democráticos, la búsqueda de la sumisión de esta prensa amiga, tolerante, conciliadora, cuando no servil, cuando no militante, es una característica. Entonces ahí la corrupción se convierte en una de las fórmulas del poder para subordinar a la prensa, y ahí estamos hablando de la corrupción de este lado, porque ya incluye contratos, incluye dádivas, incluye regalos, incluye contratos para parientes de los periodistas. No es una metáfora, ¿eh? Hay casos con nombre y apellido, digo, haciéndolos partícipes del poder y de algún modo evitando la publicación de determinadas historias. Creo que acá hay que poner un punto y distinguir a los periodistas de los dueños de los medios. Me parece que los medios tienen una relación con el poder que en ocasiones hace vulnerable el rol de los periodistas. Digo, y esta dinámica es bien interesante porque en algunos medios en los que tenemos la suerte de trabajar, podemos nosotros tener nuestra idea sobre cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, digamos. Y la redacción sigue siendo un espacio de debate horizontal hasta que en un punto, bueno, nada, para eso está el dueño. Pero digo, hay un espacio para poder seguir trabajando. Y esto lleva a la independencia profesional, porque de otro modo, si no, lo que perdemos somos nosotros, que perdemos la credibilidad, ¿no? Decíamos entonces que el problema es cuando los periodistas se alquilan al poder a partir de estas dádivas. Nos llaman ensobrados ahora, pero esos no son periodistas, esos, digamos, esos trabajan de otra cosa, de corruptos, digamos.
La contracara de todo esto es un poco la historia que contaba Germán, del rol del periodista investigando al crimen organizado, y ahí el crimen organizado representa un desafío muy importante para el trabajo de los periodistas, porque en la investigación de los delitos de cuello blanco rara vez haya una exposición física para los periodistas. Yo sé que en el caso de Germán es mucho más difícil. Digo, concretamente es mucho más difícil y fue mucho más difícil. Es más, yo en mi vida periodística la única vez que tuve un problema serio fue cuando empecé a publicar sobre trata de personas. Pero después de escribir durante 20 años sobre corrupción, digo, cuando publiqué el nombre y apellido de los integrantes de una red de trata de personas que tenían departamentos en La Recoleta y una chica de 15 años, la que tenían secuestrada, tuve que empezar a preocupar por mis hijos, porque me lo hicieron saber. Digo, o sea, el problema me parece que viene cuando estamos hablando de crimen organizado. Ahí hay organizaciones, gracias a Dios, de periodistas, Abragi en Brasil, muy interesante Abragi, FOPEA aquí en la Argentina, FLIP en Colombia, IPIS en Perú, organizaciones que promueven estos debates y que crean redes para el trabajo periodístico y que nos sirven a nosotros para defendernos de presiones internas de las redacciones y presiones externas del resto del poder. Decíamos que la publicidad de los actos de gobierno entonces es el mejor factor de control y legitimación de este control que hacemos los periodistas sobre el poder. Este asunto de las relaciones entre los periodistas y el poder y esta relación de tensión ya la encontramos en el periodismo norteamericano a comienzos de siglo, y acá lo voy a citar a Daniel Santoro en su manual de periodismo de investigación, que es aquel al que acudimos todos cuando estamos enseñando esta materia en la facultad, que recuerda que en el año 1906 Roosevelt ya llamaba a los periodistas rastrilladores de estiércol, y decía que lo que hacíamos era revolver entre la basura para justamente señalar aquellas cuestiones. Digamos que al hacer visible los abusos de poder y la corrupción, el periodismo entonces genera esta presión sobre las instituciones estatales. Ya hablamos un poquito acerca de la historia entre funcionarios y periodistas, funcionarios judiciales y periodistas. Voy de vuelta a rescatar a Marty Baron. Marty Baron, el del Boston Globe, vuelve a hablar de una idea que los periodistas habíamos dejado de lado, que es una idea de la objetividad. Nosotros directamente ya desde hace 20 años o más decimos, nosotros no somos objetivos, nosotros tenemos una mirada sobre los hechos, imposible ser objetivos, preferíamos otras palabras, preferíamos la neutralidad, preferíamos la honestidad, preferíamos la idea de dar todas las voces de una historia y resignarnos a que no podemos ser objetivos. Sin embargo, Marty Baron ahora está volviendo sobre esto y parte de una idea tan básica y sencilla como el ejercicio profesional del periodismo, que es solo los hechos. Y ahí, si nosotros contamos a partir de esa corroboración de los hechos, nosotros estamos siendo objetivos, estamos siendo y nos atenemos a ese acontecimiento. Porque lo contrario es editorializar, verse afectados por la línea editorial, hacer una politización de la cobertura. Me parece que ahí radica un poco la capacidad del periodismo como contrapoder para seguir ejerciendo nuestro rol, vinculándolo con la sanidad del sistema democrático. Y para terminar, cito una vez más a Marty Baron, donde dice que el periodismo es pedirle cuentas a las instituciones poderosas, dice,
tenemos que concentrarnos en la misión tradicional del periodismo, cuando somos atacados desde el poder, hacer transparente nuestra tarea. Cuando Trump le decía, estamos en guerra contra el periodismo, Marty Baron le contestaba, nosotros no estamos en guerra, estamos trabajando. Dice, nuestra consigna en momentos básicos de duda es dudar sobre hechos básicos, y lo que tenemos que hacer es mostrar, no relatar, sino mostrar. Y dice que en una democracia los periodistas tienen que cumplir la misión de hacer rendir cuentas al poder, y que la sociedad, ustedes, merecen saber lo que está sucediendo en el gobierno. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Bueno, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Ah, perfecto. Bueno, para mí es un honor estar aquí, estar en este congreso. Creo que se está convirtiendo en el congreso más importante de la Argentina, porque se han olvidado este tipo de actividades. Así que, Alberto, nuevamente mis felicitaciones. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí para escuchar a 4 periodistas, pero no son mis colegas 4 periodistas, 3 periodistas cualquiera, porque en el año 19, en el 2019, cuando ganó Alberto Fernández y Cristina Kirchner, durante el gobierno de Macri había una multitud de camarógrafos, fotógrafos, todos los días esperando un Commodore Pi. Cuando ganó Alberto, desaparecieron. Y acá tenemos colegas que siguieron estando esos 4 años, estuviendo presente, publicando, mientras que otros se metieron abajo de la alfombra. Así que para mí es un honor estar con ustedes aquí, ¿no? ¿Perdón? Que nos consta. No, por supuesto, no. Son momentos históricos que uno se los acuerda, los que tenemos memoria se los acuerda. Pero la consigna es el periodismo en alerta, y yo los quería... Más cerca del micrófono, ok. Yo me voy a ayudarme con un PowerPoint que lo tengo allá a la izquierda, pero de todos modos se los voy a ir contando, porque a las amenazas que contaban antes mis colegas para tratar de acercarnos a la verdad, a los hechos, ahora se suman 2 nuevos, relativamente nuevos, que son la vigilancia electrónica y la inteligencia artificial, ¿no? Porque todos los que estaban describiendo acá, bueno, Germán es obviamente el más afectado de todos los que estamos aquí, porque él ha sido amenazado de muerte directamente. Todo esto crea miedo y crea autocensura, y son pocos los periodistas que después siguen adelante con los casos. Y no es solamente el tema de los insultos, ¿no? Recién hablábamos de los mandriles o de los reptiles y demás, que el presidente Javier Milei habrá prometido moderarlo, pero tenía un récord, aunque Cristina Kirchner, según los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino, de FOPEA, tiene todavía el récord de un 53% más de insultos contra periodistas, además de un aparato de inteligencia y de equipos de abogados que están buscando la forma de amenazarnos, de asustarnos, de hacernos juicios civiles, de hacernos juicios penales. Pero ahora la nueva amenaza es un gran hermano de la vigilancia electrónica y la inteligencia artificial. Cristina Kirchner tuvo, sobre todo durante la presidencia de Alberto Fernández, un aparato de inteligencia paralelo. Ustedes están viendo ahora en el PowerPoint, no, están viendo en el PowerPoint porque ahora sí, es el diputado Rodolfo Tailade, que fue el director. ¿Cambió? ¿Ahora? Entonces pasemos a la próxima, por favor, Malvina, ahí. A ver si la tecnología... Ahí está. Bueno, entonces te voy a pedir, te voy a pedir, si no funciona, que lo hagas del teclado. Por favor, muchas gracias. El tema es que, bueno, fue el director de contrainteligencia de la CIDE durante la última presidencia de Cristina, y el vicepresidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, y manejó una inteligencia paralela que pinchó teléfonos de jueces, fiscales. El fiscal Luciani y su familia han sido víctimas de esas operaciones. Entonces, es otra amenaza que los periodistas tenemos que tener en cuenta. Pasemos a la próxima
Yo como soy aquí el más veterano, no me olvido que en el año 2016, Patricia Bullrich hizo una denuncia porque habían encontrado órdenes de observación de la CIDE sobre más de 200 periodistas, fiscales, abogados, y la orden de observación de esa época no era solamente hacer un estudio sobre fuentes abiertas, sino que incluía seguimientos y pinchaduras de teléfono. Yo tengo un certificado que está ahí a la derecha que la empresa telefónica comprobó que mi teléfono estuvo interceptado en esa época. Pasemos a la próxima, por favor. Bueno, esto es el actual aparato de inteligencia de la Argentina, donde la CIDE es la cabeza del sistema de inteligencia argentina. Tiene otra pata que es la inteligencia criminal, que maneja Patricia Bullrich, y la otra pata que es la inteligencia militar, que maneja el ministro de Defensa Petri. Pero el problema más grave, ahora pasemos a la próxima. Bueno, ahora tenemos una CIDE que ha dejado de llamarse AFI y volvió a tener el nombre histórico, y que pusieron a una persona sin experiencia, Sergio Neifer, a cargo, y el que maneja los hilos detrás de todo eso es Santiago Caputo, ¿no? Santiago Caputo tiene la AFI, tiene la AFI, tiene realmente los puertos, en la dirección de puertos, tiene a tal punto que algunos se preguntan cuál es el espacio del presidente Milei en el gobierno de Santiago Caputo. Como eso es un chiste, no es, pero hay que tenerlo en cuenta. Vayamos a la próxima. El tema es que el lobista que tiene la CIDE en Estados Unidos, y esto es oficial, fue una primicia que tuvo la Nación en su momento, el señor Scaturice, es un ex agente de inteligencia que dirigía una empresa de seguridad privada, C3, y que es socio de Daniel Haddad, ¿no? El dueño de Infobae, en varias operaciones inmobiliarias. Hay una nota que salió publicada en Perfil la semana pasada que van a encontrar todas las relaciones societarias. Estamos hablando del hombre que vino con una de sus empleadas, entre comillas, en el avión, en el famoso avión negro con un Bombardier de último modelo que aterrizó en el aeropuerto metropolitano, y que no hubo control de las valijas sobre sus empleados. Pero esto es lo que nos demuestra que lo que más tiene que preocuparnos es que hasta el gobierno de Menem, la CIDE tenía el monopolio de la inteligencia. Generalmente las usaban para hacer espionaje político, no para prevenir atentados terroristas. Y lo peligroso es que ahora hay un montón de agencias privadas como esta que tenía Scaturice, C3, Tark Stark y demás, que tienen los mismos equipos para hacer el mismo espionaje político, seguirnos a nosotros, interceptar nuestros teléfonos, seguir nuestros GPS y demás. Y ahí no hay control del Estado, no hay control parlamentario, no hay nada. Bueno, pasemos a la próxima. Creo que acá todos recuerdan lo que fue la CIDE durante el gobierno durante la dictadura. Durante la dictadura, el batallón de inteligencia 601 y la CIDE fueron el cerebro de la represión ilegal, y quedó bien claro cuando se restableció la democracia que el sector militar no podía hacer inteligencia interna. Sin embargo, en la causa de Nisman hemos visto cómo ha aparecido la inteligencia interna del ex jefe del ejército de Cristina Kirchner, el general Milani, a partir de noviembre del 2014, un mes antes de que mataran al fiscal Nisman. Tenemos una ley de inteligencia que realmente ha funcionado, no se ha aplicado en muchos casos porque no tenemos condenados, tenemos solamente procesados. Pasemos a la próxima, por favor. El sistema de inteligencia argentino es muy importante para prevenir atentados terroristas, para colaborar con el tema del narcotráfico, como decía Germán y demás, pero durante el gobierno de Alberto Fernández se produjo la filtración de nombre de 3.000 agentes de inteligencia y analistas, ¿no? Porque todos pensamos siempre en el James Bond, que es el que
se infiltra, entra con un arma, es el que busca la información, pero también hay analistas. Eso que hizo Cristina Camaño por orden de Cristina Kirchner de filtrar esa información, rompió la credibilidad del sistema de inteligencia argentina. Y voy a hacer un paréntesis porque, más allá de mis críticas al uso de la inteligencia para hacer espionaje político, nosotros necesitamos un aparato de inteligencia para prevenir un tercer atentado terrorista internacional. La semana pasada se detuvo en Caballito a un miembro del narcotráfico de Brasil. El Comando Capital era el primer Comando Capital, es decir, que están avanzando, y eso es lo que necesitamos prevenir, no de hacer inteligencia política. Y esto nos lleva a dos revelaciones. Pasamos por favor ahora donde se ve el caso de Wikileaks, de casos internacionales que nos van a dar una dimensión de donde quiero apuntar yo con esta alerta, con este periodismo en alerta, no solamente por el tema de las amenazas y de los insultos y de las presiones internas y externas, sino primero tenemos el caso de Wikileaks, que fue una filtración masiva de datos del Departamento de Estado, de la Cancillería de Estados Unidos, donde muchos periodistas criticamos la primera filtración porque no tuvo ninguna norma, ningún estándar profesional y se puso en riesgo de muchas personas, pero sobre todo después lo de Snowden. Ustedes recordarán en el año 2013 un ex analista de la CIA denunció que a partir de la ley patriótica que se sancionó en Estados Unidos en el año 2001 no hay más garantías individuales. Hoy en la Argentina, por suerte, hasta ahora, una orden de intercepción de teléfonos o mail tiene que disponerlo un juez. En Estados Unidos ahora lo pueden hacer directamente los servicios de inteligencia o las policías ante cualquier sospechoso de terrorismo internacional. Es un problema donde ellos han preferido la seguridad a los derechos individuales, pero esto es una cosa que se expande, y Snowden reveló ese gran hermano que significa que dentro de Facebook, dentro de la empresa Facebook física, hay una oficina de la CIA, de la DEA, además, dentro de TikTok, entonces somos vulnerables. Todo lo que circula por internet es visible, y los periodistas y ustedes tienen que estar previniéndose de eso. Es increíble. Estados Unidos ya tiene la capacidad de almacenar, de guardar un tercio de las comunicaciones que circulan por internet en todo el mundo, y ahora están desarrollando sistemas de inteligencia para analizarlas, porque bueno, ya lograron reemplazar a James Bond con esta toma de información directa sin pedirle permiso a nadie, y después tienen que analizarla y están pensando en eso. Entonces es realmente un aparato para estar preocupado. Pasemos ahora donde se vea, por favor, Malvina, en qué se basa este gran hermano. Bueno, hay un sistema que se llama la red de Chelón, que fue creado durante la época de la Unión Soviética, durante la Guerra Fría, que era un sistema de comunicaciones entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que podían intentar interferir las comunicaciones de la Unión Soviética, pero ahora no se usa para prevenir un ataque con misiles, sino que para pinchar teléfonos, entrar al Facebook, entrar a WhatsApp, entrar a Telegram, a todo lo que pasa por internet. Y la semana pasada pasó una cosa que era increíble en la historia de la democracia de los Estados Unidos, que todos realmente nos inspirábamos y veíamos que era el modelo a seguir y demás, cuando los gerentes de Facebook, los gerentes de Prisma, de estas grandes plataformas digitales, juraron como oficiales del ejército de los Estados Unidos. Ya creo que la habrán leído esa noticia. Si no, búsquenla, porque es un tema para tener en detalle. Era inconcebible antes que todos los cerebros del Silicon Valley, que venían con la filosofía de Einstein y demás, que la
la tecnología no tenía que servir para la guerra, sino que para el desarrollo de la humanidad, los muchachos dijeron, se pusieron un uniforme militar, o sea, no solamente tienen, como denunció Nobel, oficinas adentro, sino que ahora son oficiales reservistas ayudando, sobre todo dicen que es para la guerra tecnológica con China, pero esto se dispara para que podamos ser controlados, investigados, periodistas, ciudadanos, fiscales, y no es para asustarnos, ¿no? Sino que es para compartir información de este mundo en que estamos y en que están nuestros hijos. Y ahora es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene muchísimas ventajas. Los periodistas nos resuelven muchísimos trabajos, como es hacer desgrabaciones, pedirles que nos corrijan el texto. Están reemplazando a Google, por eso Google sacó Géminis. No sé si alguno vio que ahora Google ante el chat GPT apareció esto de Géminis. Incluso los medios ahora estamos pensando, donde Google es el gran buscador de noticias por donde entran nuestros usuarios, ¿no? La Nación, Clarín, Infobae, tiene 1 millón de visitas diarias, que la mitad entran por Google. Ahora están observando que se está usando buscar la inteligencia artificial para que eso nos busque a su vez dónde va a entrar. Ahí ya se está pensando en que en Estados Unidos hay muchos ciudadanos que ya tienen un asistente de inteligencia artificial donde uno le pide, quiero informaciones del caso de corrupción, quiero informaciones del caso de narcotráfico, pagame la cuenta el banco, pagame AISA, pagame, bueno, ustedes no tienen AISA acá, pagame la cuenta de electricidad y demás. Y se está pensando que esos asistentes de inteligencia artificial van a interactuar solo en el futuro con los asistentes de inteligencia artificial de los medios, porque si no, los medios vamos a perder las audiencias y vamos a terminar siendo un periodismo cero. Entonces estamos viendo un escenario realmente donde los ingenieros del caos pueden intervenir, donde la semana pasada se hizo un relevamiento que ya hay 1.200 sitios periodísticos que fueron creados por un chatbot. Es decir, alguien, un ser humano, creó un chatbot para informar sobre el tema agropecuario en Santa Fe y después el robot siguió solo juntando. Es realmente impresionante. Y lo bueno es que ya estamos empezando a dudar, y eso es lo más importante, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar periodismo allá en el siglo pasado, mis profesores de la Universidad de La Plata me decían, si tu mamá te dice te quiero, compruébalo. Y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros colegas, de dudar de lo que circula por internet. Ahora a Malvina hay una fotografía con Macri y con Massa. Esto es lo que vimos en la última campaña electoral de este año, cuando se eligieron legisladores en la ciudad de Buenos Aires, y apareció un video adulterado con inteligencia artificial donde Macri decía que le retiraba el apoyo a los penatos. La gente reaccionó, pero el problema es que la justicia electoral no tiene los fierros, como se dice, el hardware para poder actuar rápidamente ante un caso de este tipo. El pobre Mario Negri, que todos nosotros lo queremos, pues una buena fuente de información, no, siempre nos contesta, son esos políticos que son abiertos y demás. En la campaña electoral del año 2021, ya con la inteligencia artificial rudimentaria, le habían distorsionado la voz y le aparecía diciendo que le robaba parte de los sueldos a los empleados. En el año 2021, y la condena de la Cámara Electoral por un delito electoral, porque es muy difícil encuadrar eso en el Código Penal, pero podrán explicarlo los abogados. Recién este año, 4 años después, confirmó una condena a una agencia de publicidad que había aceptado difundir por las redes sociales este video falso. 4 años después. Y todavía, por el tema de este mundo negro que son las criptomonedas,
todavía no se descubrió cómo le pagaron a la agencia de publicidad, porque es una billetera electrónica utilizada por terceros, falsa y demás, donde no hay trazabilidad. Cuando aprendimos a aportar indicios de la ruta del dinero acá, cómo sacó Lázaro Báez a través de los bancos, creando bancos con empresas fantasmas en Panamá y demás, apareció esto de las criptomonedas y ahora es un problema para los periodistas, un problema para los jueces y los fiscales, seguir de dónde viene la plata negra que financia todo esto. En la campaña prepárense para lo que viene en esta campaña, porque vamos a ver mucho de esto. Ya han aparecido algunos adelantos de lo que viene, la van premier de lo que va a ser la inteligencia artificial y la vigilancia electrónica en las campañas electrónicas, en el trabajo del periodismo, de los fiscales y de los jueces. Ahora hay uno que dice autocrítica, ¿no? Porque tenemos la inteligencia artificial que nos trae muchas ventajas, pero en el periodismo también funciona la ley del vago. Ya se han descubierto varios casos donde hay periodistas que le piden a la inteligencia artificial que le redacte las notas. Bueno, ya va a aparecer algún juego fiscal que también le pida que le redacte un FAL. Bueno, lo podemos pedir que nos corrija. Ya está pasando. ¿Ya está pasando? Sí, se lo entiendo. ¿Ah, sí? Sí. Con inteligencia artificial. Hemos visto plagios y todo ese tipo de cosas, pero esto es decir. Acá hay un periodista del diario La Vanguardia de Barcelona, que para nosotros era un diario de referencia a todo el mundo, le pidió a Chat Inteligencia Artificial que le redacte una nota, pero que la plagie del país de España, pero que no se note que era un plagio. Y dejó abajo la instrucción. Bueno, casos de esto están apareciendo. Bueno, en definitiva, yo lo que quería coincidir con la convocatoria de Alberto y demás es que tenemos que estar en alerta. Cuando creíamos que durante el gobierno de Macri se había vencido a la corrupción, reapareció. Es un monstruo grande que pisa fuerte, que tiene muchos tentáculos y que no podemos bajar los brazos. Así que yo les agradezco a todos ustedes que me hayan escuchado y realmente es un honor poder compartir con ustedes estas experiencias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces al panel. Vamos a abrir un pequeño espacio para que puedan hacer algunas preguntas. Tratemos de que las preguntas sean cortas, de no estirarnos demasiado, así podemos hacer más preguntas. No sé quién tiene alguna pregunta por ahí. Me place estar acá. Hablando de la corrupción, tanta corrupción, parece que la corrupción es de hace, no sé, 10 años atrás, 10 años a esta parte, 15, 20 años. Pero creo que la corrupción viene mucho antes, muchísimo antes. Sin dar nombres, podemos dar nombres de la época de Rucci, de la época de todos estos sindicalistas, dueños del país. Entonces mi pregunta es la siguiente. En vez de hablar tanto, no lo digo por ustedes, ¿por qué no empezamos a escarbar y a estudiar a toda esta gente que se ha enriquecido con nuestro trabajo y con las arcas del Estado? Y que son muchos, y todos lo sabemos. Esa es mi pregunta. ¿Por qué no empezamos de atrás? Y hoy incluso estos señores, llamados los gordos, si nosotros juntaríamos, no sé, el 10% de lo que se llevaron, podríamos estar muchísimo mejor. Ya que hablamos tanto de corrupción. Usted que tuvo oportunidad de escribir sobre Hugo Moyano. No, obviamente el poder sindical, como decía Hernández, es otro de los factores que tenemos que investigar. A mí me llamó la atención el secretario general del sindicato de los estibadores, Germán, sí. El vino caliente, que... Ahora ya está fuera, pero tuvo 40 años. Pero en esa trama que vos contabas de Bailaque,
Bailá que permitió que los fondos incautados de la cooperativa pasaran a la financiera. Claro. Así que es un poder que sigue vigente, el poder sindical. Bueno, Alfonsín no pudo con la ley Mucci poder avanzar sobre pedirle transparencia a los sindicatos. Bueno, sindicalista, Patricia Bullrich también quiso que se hagan públicas las declaraciones juradas de bienes cuando era ministra de Trabajo de la Rúa. Estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Porque una declaración jurada de bienes, porque en definitiva también no son fondos públicos literalmente, pero son fondos de todos los trabajadores, que ellos son los que administran, todas a través de las obras sociales. Pero no, obviamente en esta democracia precaria que tenemos ahora, con instituciones realmente débiles, ¿no? Tirarnos más y más cosas a la mochila, la tenemos que aceptar, ¿no? Y tenemos que ponerlas en el objetivo, pero también necesitaríamos más herramientas, ¿no? Al menos desde el punto de vista del periodismo. Claro. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Bueno, Daniel comentaba del caso del sector agroexportador. Ahí había, bueno, hay 40 gremios, por ejemplo, que conviven en solo un sector. Yo me enteré ahora, hace muy poco, que por ejemplo hay un sindicato de serenos de barcos. Y para que el barco pueda estar en rada, digamos, como esperando entrar al puerto, tiene que tener un sereno todo el tiempo. Claro, yo no digo que esté mal, pero digo, hay un sindicato que regula eso, y así 40 más. No regula, sino que, bueno, exigen esas condiciones. En el caso de Hermes Juárez, durante 40 años fue el titular del gremio de los estibadores, de todo estamos hablando de que hay, en toda esa zona son 16 puertos. Se exporta el 80% de los granos del país. Era el titular del sindicato de los estibadores, pero a su vez el histórico titular de la cooperativa que nutría ese sindicato. Entonces estaba de los dos lados del mostrador. Entonces ponía o acordaba la tarifa, que siempre fue en dólares, con los empresarios, y a su vez dotaba a la cooperativa con su propio gremio. Una genialidad. Bueno, buenos días a todos. Agradecer infinitamente a todas las asociaciones que hicieron posible, que están haciendo posible este congreso. Agradecer a todos ustedes periodistas importantísimos que los seguimos en todos los medios que podemos. Mi pregunta, más que pregunta, va a pasar por un pedido, porque es algo que nosotros en estos 11 años que tenemos de lucha como ciudadanos luchando contra la corrupción, esta pregunta es: ¿qué pasa con los periodistas de investigación? ¿Qué pasa con el periodismo serio que lucha contra la corrupción? Que no difunden a los ciudadanos que luchamos pidiendo que se termine la impunidad, que se termine la corrupción, que venimos de 1 a 2 veces por semana saliendo a la calle. Yo creo que en este despertar de conciencia que ustedes han planteado hoy, también va a depender, quizás ahí les agregue, o mi intención es agregar un rol a los periodistas, quizás es difundir a los ciudadanos valientes, a los ciudadanos que salimos a exigir que de una vez por todas se termine la corrupción. ¿Cuál es el rol del periodismo en esta difusión, este despertar de conciencias de los ciudadanos? Muchas veces escucho de que no hay conducta cívica. Acabo de escuchar a Daniel cuando dice que las instituciones por ahí están, no tienen fuerza, no tienen poder, porque tampoco lo conocen. Yo creo que si se difundiese más las acciones de los ciudadanos comprometidos con la patria, con la república, con la justicia independiente, ¿no? con la
los diferentes, ¿cómo puedo decir?, poderes del Estado, yo creo que más ciudadanos se van a empezar a plegar, ¿no? Se van a empezar a sumar. ¿Cómo es posible que en la República Argentina haya una sola agrupación de ciudadanos comprometidos luchando contra la corrupción cuando somos más de 40 millones de argentinos? ¿Qué pasa con el despertar de conciencia para terminar con la corrupción? Y a mí me parece que el periodismo tiene bastante que ver. Nosotros sabemos que no rompemos cosas, que no armamos lío, que no destruimos, porque eso sí es noticia. Nosotros lo vemos en la puerta del Senado, en la puerta del Consejo de la Magistratura, en las puertas de Comodoro Pi, que aquí apoyamos durante todo el tiempo al fiscal Diego Luciani, lo vemos en la Procuración de la Nación, en tribunales de Talcahuano. No, nadie, no somos noticia. Los ciudadanos que tenemos despiertas la conciencia en esta lucha contra la corrupción, no somos noticia para ningún medio. Y eso es lo que yo quería pedir. Y Daniel nos conoce, Daniel Santoro nos conoce, fue un invitado a los 10 años del magnicidio del fiscal Nisman, que también luchamos por el fiscal Nisman. ¿Sí? Eso sería todo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, te pido por favor que sea muy concreta y que sea una pregunta, no una reflexión personal. Yo lo que quiero es agradecer, porque esta es nuestra esperanza, la valentía. Quiero agradecer la valentía de estos periodistas, de este fiscal Luciani y de la doctora Goyeneche, porque nos mantiene como ciudadanos la esperanza. Una pregunta lo tuyo. Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta al señor periodista sobre qué hubo detrás de un club que se fundó, hizo así y después desapareció, que era en Arroyo Seco, Club Real Arroyo Seco. Y un día veo por televisión ese club, que realmente no lo conocía, pregunto a un amigo que vivió en Arroyo Seco, me dijo que no lo conocía, y llegó un momento que vi que había venido el presidente de Barcelona a Arroyo Seco. Esa es la pregunta. ¿Qué hubo detrás de esa institución? Bueno, el Club Real Arroyo Seco lo compra Rosario Central, durante la gestión de Horacio Sandizaga, el ex intendente de Rosario, radical. Era de Patricio Gorosito, uno de los narcos más grandes de la Argentina. Junto con Carlos Salvatore, un abogado de Buenos Aires, ellos crean un grupo que se llamó, después se popularizó como Carbón Blanco, pero lo que hacían era grandes contrabandos de cocaína desde la zona de acá de los puertos hacia Europa. Y bueno, el club fue una maniobra para lavar dinero. Yo lo entrevisté a Patricio Gorosito cuando fue condenado, lo condenaron a 12 años de prisión en el Chaco, porque los cargamentos de cocaína salían a través de camuflados en carbón vegetal, y tenían una planta de carbón en el interior del Chaco. Y él me dijo que siempre fue testaferro de Julio Grondona. Julio Grondona se acababa de morir, pero bueno. Pero Real Arroyo Seco llegó a jugar en la B Nacional. Tenía, bueno, sus socios también me recrearon ese día que vino el presidente del Barcelona, que lo llevaron a Messi, que era chiquito, pobre, que lo pusieron ahí, hicieron un asado. Bueno, no tenía un solo socio el club.
Eso, sí. Y claro. Sí, Gorosito quiso ser presidente del club de Arroyo Seco que existe desde hace 100 años, pero perdió las elecciones. Entonces dijo, yo voy a crear un club, y lo hizo. Tiene, digamos, es un estadio más 5 canchas con iluminación, un hotel, o sea, un club muy lindo, muy bueno. Sí. Son las particularidades de las cosas que pasan acá. Bueno, muchísimas gracias entonces. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Ahora a continuación vamos a hacer una pequeña pausa, un break. Vamos a tomar un café, a comer algo. Aprovecho también para hacer un anuncio. Aquellos que quieran quedarse en esta sala, vamos a hacer un pequeño taller. Más que nada para los que vienen de alguna fundación, alguna institución educativa. Vamos a hacer un pequeño taller, así que vamos a entregar también algún certificado, algún diploma. Así que los que quieran quedarse se quedan en la sala. Los demás pueden ir pasando al break. Muchísimas gracias.